La palabra profética más segura. Estamos viviendo tiempos donde necesitamos cada cosa que escuchamos o se nos anuncia a través de un don profético. Necesitamos mantener el filtro de la palabra para poder entender cuál es la palabra profética segura. Me preocupa que en estos tiempos de derramamiento y de avivamiento de los dones del Espíritu Santo, también podamos caer en el otro extremo, en el extremo de no filtrar ni juzgar la palabra profética. Hoy se levantan muchas personas aludiendo que tienen dones proféticos y algunos de ellos son muy asertivos en sus declaraciones. Pero me parece peligroso de que el pueblo de Dios, la iglesia, nos olvidemos de la palabra profética más segura, que es la palabra escrita. Queremos que Dios nos hable a través del profeta, pero no queremos que Dios nos hable a través de su voz, que es la palabra. En otras palabras, hay personas que no quieren pagar el precio, si podríamos decir eso, de estudiar las escrituras, leerlas, memorizarlas, escudriñarlas. Y buscan el camino fácil, y es que el profeta le profetice. Por eso muchos lugares se han llenado solamente para ver qué Dios le dice a través del profeta o de una palabra profética. Y se olvidan acerca de que la palabra profética confirma lo que Dios te ha dicho en intimidad. Necesitamos mantener el equilibrio. La palabra profética segura es la palabra del Señor. Dios te hablará a través de profetas, pero te confirmará aquello que Dios te ha dicho. Cuando recibas una palabra profética, que no te dé temor juzgarla, no te dé temor mirar, porque el vehículo con el cual es transportada esa palabra es el hombre. Y no puedes tomar literalmente todo sin filtrarlo a través de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos va a ayudar a entender e interpretar si está de acuerdo al tenor de las Escrituras o si está de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón. Generalmente viene a la palabra profética a confirmarte algo que ya Dios te ha dicho en intimidad, algo que ya Dios te pronunció en su secreto. Y por eso el apóstol Pedro nos dice en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. No está desvirtuando la palabra profética, solo que nos está diciendo esta es la segura. Y las otras hay que juzgarlas, como dice el apóstol Pablo. Toda palabra profética tiene que ser juzgada, a la cual si hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay varias cosas que quiero resaltar aquí de esta palabra profética. Primero, que la palabra del Señor es una palabra dada a su pueblo, no es dada a una persona en particular. Existen ejemplos de personas que se han querido atribuir textos de la Biblia diciendo que hablaban de ellos mismos, como aquel personaje que dijo que él era el ángel del Señor que venía en estos tiempos, el mensajero. Y creo que necesitamos volver a la palabra para que esa palabra nos instruya. No hay nada más peligroso que un don del Espíritu Santo funcionando en alguien que no tiene cimientos y raíces escriturales. No hay nada más peligroso que una persona que puede estar siendo usada por el Señor, pero no tiene la palabra profética más segura arraigada, que lo aterrice, que lo haga permanecer no solamente en la doctrina, sino en la guía del Espíritu Santo. Menospreciar la palabra escrita es menospreciar la voz del Espíritu. Alguna vez escuché diciendo, es que yo tengo una palabra rema y tú tienes una palabra logos, usando tal vez una mala interpretación del término logos y rema. El término logos y rema en la Biblia representa en el Nuevo Testamento palabra.
Y no es verdad que la palabra rema solo hable de una palabra revelada y que produzca milagros. De otra manera, el texto tal vez más importante del Evangelio de Juan, cuando dice, y este verbo se hizo carne, esa palabra verbo es la palabra logos, que habla de la vida de la palabra, que habla de la vida de Cristo, que es la palabra revelada a nosotros, que es la voluntad del Padre revelado a nosotros. Así que el logos es tan poderoso como el rema y en muchos casos escriturales funciona de la misma manera, produciendo milagros. Así que el hecho es solamente decir, es que yo tengo un rema de Dios y tú tienes un logos, como menospreciando el logos, es equivocado, porque no hay nada más poderoso que nos haya cambiado que el Espíritu Santo, que ha convertido esta palabra en el alimento para nuestra alma y produce un cambio. Así que volver a las Escrituras, volver a ellas, escudriñarlas, estudiarlas, memorizarlas, declararlas, conocerlas, es parte de lo que va a traer un avivamiento en nosotros. No podemos descuidar las Escrituras. Descuidar las Escrituras es descuidar el mandamiento del Señor. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Cuando los creyentes de Berea eran evangelizados por el apóstol Pablo, iban a sus casas y comprobaban que lo que Pablo les compartía estuviera en las Escrituras. Necesitamos volver a la palabra profética más segura, a la palabra escrita. Debemos dejar de atender fábulas, cuentos, chismes, historias personales, experiencias personales que se convierten en doctrina, para volvernos a la palabra del Señor. Necesitamos volver a ser un pueblo que ama la palabra, que escucha la palabra, que entiende la palabra, que profundiza en la palabra del Señor y que dice, así ha dicho el Señor. Una de las frases de este evangelista que ya partió con el Señor, Billy Graham, es: la Biblia dice. Y creo que esto debe volver a retornar y a retumbar en nuestras predicaciones, en nuestros altares, en nuestros púlpitos de la iglesia cristiana. La Biblia dice. Todavía Dios sigue hablando a través de su palabra. La palabra profética más segura es la palabra escrita. No quiero que descuidemos esta palabra. No quiero menospreciar ni que podamos ser usados en don de palabra profética. Creo en los dones del Espíritu Santo y en la palabra profética, pero creo también que un pueblo que es instruido en la palabra del Señor es un pueblo que no se dejará desviar por la palabra profética de algún hombre que tal vez no va en acorde al tenor de las Escrituras. Algunos están esperando que Dios le diga con quién se va a casar, una palabra profética que le diga si este matrimonio es de Dios o no es de Dios. Quiero que si estás viviendo un cristianismo en ese nivel de emocionalidad, estás viviendo en un cristianismo peligroso porque no has profundizado el nivel de las Escrituras. Hay decisiones que te toca tomar a ti, hay decisiones que el cielo te va a dirigir, pero no tienes que esperar que ningún hombre pueda decirte con quién te vas a casar o no. Creo que desde Adán y Eva Dios nos guía a nosotros, pero somos nosotros los responsables de tomar decisiones como esas. No te dejes manipular por una palabra dada por alguien para tal vez sacar provecho económico o decirte que cambies o hagas aquello. Filtra toda palabra a través de las Escrituras. Si el cielo te está guiando a hacer cosas que están coherentes a la palabra, obedece. Si la palabra profética te está guiando a hacer cosas en contra de la palabra, no temas decir que esa palabra no es de Dios. Necesitamos caminar en la madurez. Hoy oro al Señor para que se levante en nosotros una madurez espiritual y que podamos tener una palabra profética segura. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra, por tu palabra, que es la palabra profética más segura para nosotros. Creemos en los dones del Espíritu que operas a través de personas, pero toda palabra que opera a través de un don, Señor, debe ser juzgado como dice tu palabra, para comprobar si es tuyo o no es tuyo. Declaro, Señor, que en el nombre de Jesús hay una palabra profética segura, que es esta escrita, que se arraiga en nuestro corazón y que volvemos a decir, la Biblia dice.
Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.